la sesión para que nos rinda el tiempo. Muchas gracias a todas y a todos por participar acá. Mi nombre es Amanda Romero y vengo a moderar esta sesión sobre el tema muy concreto del racismo, específicamente contra afrodescendientes. Solo tenemos 3 personas afrodescendientes en la sala, esperemos que lleguen más. Fundamentalmente estamos hablando de justicia racial como un tema central que involucra la realidad de que las personas afrodescendientes en América Latina hacen el 20% de la población total, más de la mitad de toda la población de Brasil, una proporción muy importante de la población en Colombia y en Venezuela, que son las que tenemos con mayor cantidad numérica de personas afrodescendientes, y sin embargo sufren diferentes formas de discriminación racial y ambiental, específicamente en la esfera laboral, pero también en relación con las operaciones, los productos y los servicios de las empresas. En este panel, el objetivo es entonces analizar desde las perspectivas de las Naciones Unidas, de los gobiernos y de la sociedad civil, de qué manera podemos abordar los impactos negativos de las empresas dentro de la posibilidad de la realización de los derechos humanos para las personas afrodescendientes. Me acompañan en este panel entonces nuestra representante miembro latinoamericana del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la doctora Fernanda Oppenheim. Enseguida tenemos a la viceministra de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la República de Honduras, la doctora Mirta Claudina Gutiérrez. Después tenemos a nuestra compañera Julia Neiva de la ONG Conectas, Derechos Humanos de Brasil. Y por último, pero el hombre del panel, a Antonio Joao Méndez o Criolo, de la Coordinadora Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales o Quilombolas del Brasil, la CONAC. Para comenzar este panel, entonces, quisiera preguntarle a Fernanda, dentro de los mecanismos que existen en la ONU, ¿cuáles son las posibilidades para destacar el tema de los impactos empresariales en las personas y las comunidades del pueblo afrodescendiente? Muchísimas gracias. Me la voy a retirar solo para hablar, para que me vean la cara. Y para que no se me seque aún más la garganta. Pues bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Qué gusto acompañarles en esta conversación tan importante. Nada más para que sepan, pero yo cuando entré al grupo de trabajo, que fue el 1 de noviembre del año pasado, faltaba menos de un mes para el foro anual de empresas y derechos humanos en Ginebra. Y me habían reservado un espacio, un panel sin definir para mí, la nueva integrante. Luego estuve en otros paneles a los que pues ya me habían apuntado, pero digamos, me dijeron, tienes un espacio, ¿no? Y yo miré la agenda y dije, pues no hay nada sobre racismo. Y entonces ese fue el panel, ese fue el lugar que tuve, lo elegí. Por eso me importaba mucho estar aquí hoy con ustedes y poder conversar sobre el tema. Me parece que comunidad de práctica, ahora entro en 30 segundos a los mecanismos, pero creo que es importante como dejar un mensaje político muy claro desde el grupo de trabajo de que este es un tema fundamental, insuficientemente trabajado en el contexto de la agenda de empresas y derechos humanos, desde mi perspectiva. Creo que las únicas 2 sesiones que ha habido, por ejemplo, en los foros globales sobre el tema de racismo, una fue liderada por Anita Ramazastri, la colega que está por terminar su periodo en 2020, particularmente conectada a la agenda de Black Lives Matter, ¿no? Sobre todo los movimientos antirracistas en Estados Unidos, y la que el año pasado yo facilité también, ya tratando de tener una mirada más global, ¿no? Entonces, creo que tanto en espacios de foros como en el trabajo de los informes temáticos, etcétera, nos queda mucho por hacer y aprender en el contexto de la comunidad de práctica en general de empresas y derechos humanos y por supuesto del grupo de trabajo. Dicho eso, hay algunos mecanismos y creo que algunas oportunidades importantes para abordar este tema, ¿no? Por supuesto que está la Relatoría Especial de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial,
y también el grupo de trabajo sobre personas de ascendencia africana, que también es un mandato colectivo igual que el que yo integro, ¿no? Que digamos que se especializan pues en estos temas. Pero creo que hay también muchas posibilidades de trabajo conjunto y de cruces entre distintos procedimientos especiales de Naciones Unidas, grupos de trabajo, relatores especiales, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hecho algunas comunicaciones conjuntas, ¿no? Entre varios procedimientos, destacando el componente, digamos, del racismo o de los impactos sobre las comunidades racializadas ambientales y a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial o cuando hay alguna empresa involucrada. También, pues, hemos también estado discutiendo el impacto de la COVID-19, ¿no? De la pandemia y de la crisis en las comunidades racializadas particularmente, pues por ejemplo, visitas a países de algunos de los mecanismos, se ha destacado también las condiciones laborales de las personas de las comunidades afrodescendientes en la región, por ejemplo, en el viaje que realizó Ecuador o en la visita que realizó Ecuador el grupo de trabajo sobre personas de ascendencia africana, y ahí se recomendaron medidas, ¿no? Muy específicas, analizaron, por ejemplo, casos de desalojos forzosos, etcétera. También el grupo de trabajo sobre personas de ascendencia africana visitó Perú en años anteriores y también identificó los retos específicos que vive el pueblo afroperuano, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las industrias agrícolas, la explotación o las condiciones de casi esclavitud laborales para estas comunidades. Y pues creo que siempre hemos hablado, sobre todo escuchando a la sociedad civil, ¿no? De este componente que ustedes han nombrado muy atinadamente como racismo ambiental, ¿no? Cómo los impactos del cambio climático, del daño ambiental y también a los derechos humanos, sobre todo derechos económicos, sociales, culturales, por parte o en el contexto de la actividad empresarial, generan un impacto muy específico, profundizado y digamos que tiene que tener también una atención específica en las comunidades afrodescendientes en nuestra región, ¿no? Entonces, dejaría por acá, está bien, por economía de tiempo para esta primera ronda. Creo que hay mucho más que comentar y también que escuchar sobre todo. Gracias, Fernanda. Muy bien, entonces encontramos un elemento central en la presentación que nos hace Fernanda y es el diálogo y las posibilidades de cooperación entre distintos mandatos del Consejo de Derechos Humanos que nos pueden ayudar muchísimo y mencionó específicamente el caso de Ecuador. El grupo de trabajo sobre afrodescendientes o personas de ascendencia africana hizo una visita al Ecuador con unas conclusiones muy concretas, muy específicas. Mirando el informe final de la visita del grupo, es menos contundente que la declaración de prensa. La declaración de prensa mencionó empresas en concreto. Y tenemos ahí en Ecuador dos casos importantes que luego queremos retomar, de uno de esclavitud moderna o esclavitud contemporánea, que es la comunidad de la comunidad afrodescendiente de Santo Domingo de los Áchilas, que está afectada por esclavitud contemporánea por una empresa de agronegocio de una plantación que se llama Abacá, la planta de Abacá, que es una fibra con la que se construyen o se fabrican los dólares, los billetes de dólar y los billetes de yen, de propiedad de unos propietarios japoneses y filipinos. Este caso está ante la Corte Constitucional del Ecuador en este momento y sería muy importante entonces que el grupo de trabajo de afrodescendientes y el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos puedan apoyarnos en este proceso que tiene ahorita una nueva audiencia ante la Corte Constitucional, Corte Provincial en Esmeraldas. Entonces es muy importante. Y el segundo caso, un caso de demanda civil contra afrodescendientes en una plantación de palma de aceite también en la provincia de Esmeraldas, en la comuna de Barranquilla de San Javier,
que les ha afectado a las comunidades, porque tenemos este próximo 29 de julio, tenemos la audiencia, digo tenemos porque mi organización, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, está asistiendo como observador a las audiencias, porque hay evidentemente una inclinación de la judicatura a favor de la empresa y no de las comunidades afrodescendientes a las que le piden la plata. En ese sentido, entonces quiero pasar la palabra enseguida a mi compañera Julia Neiva para que comente cuál es el impacto de las empresas, de la investigación que tu organización viene desarrollando en Brasil, como dije, el país con mayor cantidad de personas afrodescendientes de toda América Latina. Julia, tienes la palabra. Gracias. ¿Cuánto tiempo, Amandita? Ay, qué bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Hablo en portugués, portuñol o qué? Portugués si quieres. ¿Portuñol? Portuñol. Entonces mejor. Ok. Entonces hablo en portuñol y si quiere puedo hacer también la traducción para él. Bueno, gracias. Es un placer estar acá, Amanda, contigo, amiga querida, en el centro donde trabajé por muchos años, con Fernanda también, que es la sociedad civil por mucho tiempo y ahora en la ONU. Mucho gusto, viceministra, y el compañero y amigo Antonio de CONAC. Como hablé hoy por la mañana, el tema del racismo ambiental es absolutamente fundamental. Y nosotros hemos planteado que desde siempre los pueblos de nuestra región están resistiendo a los ataques del extractivismo y a sus territorios. Entonces, nosotros hemos nomeado eso de racismo estructural y también ambiental. Y eso profundiza y agrava las situaciones de violaciones de derechos humanos. Y también llamamos eso una situación de múltiples discriminaciones de raza, género y otros tipos. Sobre todo, y ese es el caso que les voy a contar, sobre todo no, también en casos que llamamos ¿cómo se dice? Es que ya estoy muy cansada. De sostenibilidad, ¿no? En casos de sostenibilidad, y es el caso que les voy a contar hoy. Entonces, mismo en casos dichos sostenibles, también el impacto del racismo impone una situación distinta a los pueblos que están en los territorios y son afectados por las operaciones de las empresas. Como estamos acá también hablando de un tema que es la sustentabilidad, ¿no? El racismo ambiental, creo que es importante también recordar que lo cambio climático también es afectado por el racismo. O sea, los impactos para las comunidades son distintos en términos de cambio climático. Soledad nos decía ahora en la otra mesa, donde estaba también Fernanda, que debemos incluso llamar de emergencia climática. Bueno, le voy al caso, ¿no? Para tratar un poco. Voy a hablar de un caso que estamos acompañando, que es en Brasil, en una región que toma 3 estados de Brasil, se llama Araripe, y es la construcción de un parque eólico. Es un parque eólico gigante, o sea, y estamos hablando de sustentabilidad. Ese fue el primer proyecto apoyado por el Banco de los BRICS. Uno de los criterios de los bancos de los BRICS, que quería ser un banco distinto, es justamente ser proyectos sostenibles. Y lo que hemos encontrado, bueno, les voy a contar un poquito del proyecto. Empezó a funcionar, el BRICS, en 2015, y el primer financiamiento en Brasil es de ese parque. Y 300 millones de dólares han venido a Brasil y se volvieron a financiamientos de proyectos de energía renovable, entre ellos de eólica. Ese parque es eólico. Los 3 estados donde está en el parque, Ceará, Piauí y Pernambuco, ¿no? Son 3 grandes estados. Antonio es de Pernambuco y es un bioma también muy raro, que sería muy importante de proteger, que hay bosques, hay la caatinga, que es un tipo de bioma muy importante, es cerrado, y
es una región habitada por comunidades tradicionales, rurales y también pueblos indígenas. El parque ha cambiado mucho la región y el modo de vida de esos pueblos que viven ahí alrededor del parque. Y no es el primer parque, tampoco el último, y ahora se ven muchos parques en nuestra región. Lo que hemos visitado esa comunidad, hay una comunidad quilombola. Cuando empezamos el proyecto todavía no habían sido reconocidos como quilombolas y una de las razones para eso fue justamente la instalación del parque. El parque dividió la comunidad y fue muy difícil para ellos lograr ser reconocidos, pero lograron al fin en noviembre pasado. O sea que no es una historia con un fin tan triste, pero seguimos acompañando el grupo. Cuando visitamos la comunidad, hicieron muchas denuncias, pero creo que lo que nos llamó mucha atención fue que no habían sido informados de los impactos que tendrían con ese parque. Tampoco participaron de los procesos de toma de decisiones. O sea, no hubo participación, tampoco consentimiento. Y nos hablaron de muchas cosas, de cambio del paisaje, de animales muertos, de un sonido terrible, ya no se podían dormir, que cuando se instaló el parque no sabían que era así y después de tantos años así era. También nos hablaron de la diferencia de contratos que fueron hechos con algunas comunidades y con otras con valores distintos y algunas comunidades que decidieron no poner las torres en sus casas, ¿no? en el jardín de sus casas. Nosotros estábamos evaluando también el banco, ¿no? Porque para nosotros queríamos entender qué querían decir con una inversión sostenible. Entonces, lo que hemos encontrado es que las directrices del NDB, ¿no? El Banco de BRICS, no eran tan claras, tan evidentes en términos de riesgos de impactos socioambientales y tampoco tiene mecanismos de participación social muy claros. Sea a nivel nacional, internacional o regional. El parque también tuvo apoyo del BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil, y que es un banco también que tiene políticas, pero también lo lograron hacer de la forma más correcta. Para nosotros también fue un choque porque el Banco de BRICS quiere mostrar una imagen de ser moderno, de que no está haciendo las viejas prácticas antiguas de las instituciones financieras, pero tampoco, no es todavía muy transparente y tampoco tiene una política muy sólida de apoyo a proyectos sostenibles. Para nosotros también se quedó claro que hay que tener límites para un proyecto de sustentabilidad. Y los límites son los derechos humanos, los derechos de las comunidades, sobre todo cuando hablamos de comunidades que tienen impactos distintos, como el caso de las comunidades quilombolas ahí. El proceso de instalación del parque las puso en riesgo. O sea, casi no fueron más reconocidas, perdieron sus modos de vida, perdieron los lazos que las ponían juntas. Y tampoco tenían poder para cambiar un poco lo que había ocurrido. Hicimos también, ¿sigo con tiempo? Sí, ok. No. También hicimos unas encuestas con las comunidades y las comunidades demostraron que ningún miembro había sido consultado o para hablar de las prioridades que querían sus territorios cuando el parque fue instalado. Tampoco sabían encontrar información sobre el proyecto, los nombres del proyecto o cómo hacer una queja o si algo pasaba. Entonces, para nosotros nos pareció muy inadecuado como proyecto. También hemos encontrado que hay algunas enseñanzas, ¿no? que hemos aprendido con ese proyecto. O sea, todavía estamos muy lejos de tener proyectos
implementados con consulta y consentimiento y que considera los impactos del racismo para las comunidades que van a recibir ese proyecto. Antes de ayer hablábamos también de la idea de veto. Tampoco tenemos el derecho al veto, ¿no? Ese podría ser un proyecto de veto. Aunque sea un proyecto sostenible, dicho sostenible, los derechos humanos deben ser los límites para eso. O sea, no es solo, es una concepción de medio ambiente que considere a las personas que viven ahí. También hemos encontrado que proyectos de energía limpia pueden tener efectos muy graves en las vidas de las comunidades de la región cuando se desarrollan sin participación social y sin preocuparse con los efectos en sus vidas, en su vida. También hemos encontrado que para que al final proyectos como esos acaban por provocar también violaciones como de proyectos muy grandes, ¿no? Como la de Belo Monte o de la hidroeléctrica Capão Grande. Y muchas de las denuncias que encontramos ahí son muy parecidas con las que encontramos en otros proyectos dichos de energía limpia. En Brasil, muchos consideran las hidroeléctricas limpias, nosotros no. Así que el mensaje es que eso es un ejemplo de cómo el racismo, o sea, esa comunidad está ahí, y por qué está ahí, y por qué es una comunidad negra, y por qué es una comunidad quilombola, no hubo la consulta, no hubo una preocupación. Si estuvieran si fuera una comunidad en otra ciudad, si fuera una comunidad en otro lugar, con otra historia, quizás esta sería una historia distinta. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Muy importante entonces destacar aquí que la invisibilidad de la existencia de una comunidad negra o quilombola, como se dice en portugués en Brasil, significa también una falta de incorporación de estos enfoques diferenciales dentro de un proyecto del Banco BRICS, ¿cierto? Que son las iniciales de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica y China, que son los 5 países que crean este banco y que se apoyan en el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el BNDES. Muchas gracias, Julia. Y entonces le doy la palabra a Antonio. Antonio, queríamos preguntarte específicamente desde la experiencia misma de ustedes como comunidades quilombolas, ¿qué piden como organizaciones y comunidades afrodescendientes de Brasil para que las empresas sean llamadas a cuentas, puedan responder ante la justicia por estos hechos en donde hay falta de consulta y la prohibición en la práctica de que ustedes digan que no es no? Ok, não é não, né? Julia, por favor. Primeiro eu gostaria de saber quanto vocês conhecem da população afro nas Américas. La primera pregunta que les quería hacer es, ¿cuánto ustedes conocen de las poblaciones afro en las Américas? ¿Cuánto? ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué tanto conocen? Isso. É só para reflexão. Para refletir. Em cada 4 latino-americano e é negro. 1 en cada 4 latinoamericanos se identifica como negro o afro. A maior concentração, claro, está no Brasil, né? La mayor parte está en Brasil, claro. Nós somos 110 milhões. Somos 110 millones de personas. No entanto, a Colômbia tem 12 milhões. Pero Colombia tiene 4 millones. O último deles disse que tem 12. Colômbia, 12 milhões, falou. Los datos que encontró. É isso, do censo. Ela diz que tem um problema no censo. A Venezuela tem 3,6% da sua população declarada afrodescendente. E México, 1,5% da população afrodescendente. Venezuela tiene 3.6 personas que se declaran negras y a otra. Afrodescendente. ¿Y en México cuánto? 1,5%. Y México 1.5.
Dentro de toda essa população negra, nós temos o que nós chamamos de comunidades afro-rurales, com características identitárias e de relações ambientais diferentes da população geral. Dentre esas características, llaman de poblaciones afro-rurales, que tienen características de relación con el medio ambiente, de identitarias y eso, y con sus territorios. Algumas com nomes de quilombos, palenques, garrífunas, saramacas, boni, juca, cimarrone, raizales. Ay, no. Não, né? Ok. Ese sí. Esses grupos eles têm uma relação específica com as questões ambientais. Esos grupos que citó tienen relaciones muy específicas con temas ambientales. Em função do processo escravagista, essas comunidades se isolaram e construíram suas relações, territoriais. En razón del proceso de esclavización, esas comunidades se han aislado en sus territorios. No entanto, o que nós percebemos é uma grande visibilidade dessa população. Todavía vemos mucha invisibilidad de esa población. Esse espaço é reflexo disso. Y ese espacio es un reflexo de eso. Infelizmente, a grande maioria dos países ainda não considera essas populações como alvo da 8169. Desafortunadamente, la mayoría de los países no reconoce esa población como con derecho a la 169, la convención, ¿no? Convenio, sí, perdón. Ya no pienso más. Oh, no, bueno, quizás si cambiamos. O Victoria, no sé si está ahí, Victoria, que está muy cansadita también. Ok. Meu tempo é dobrado, né? Desculpa. Quando não somos alvo da 8169, da consulta prévia informada, facilita a invasão das empresas e dos grandes empreendimentos nos nossos territórios. Cuando no tienen acceso a la consulta 169, eso facilita la invasión de las empresas, traduzco tal cual, a los territorios. Nossa experiência nos quilombos do Brasil, que hoje somos reconhecidos, graças a muita luta, como alvo da 8169 no nosso país. La lucha, después de mucha lucha, fueron reconocidos las comunidades quilombolas en Brasil como titulares del 169 también. Nós temos 6.000 comunidades quilombolas, uma população 6.000 de torno de 12 milhões de quilombolas. Isso é o que o censo vai dizer agora. Todo o processo escravagista no Brasil foi muito cruel. No entanto, nos últimos anos, até o ano de 2016, nós vimos da Constituição Federal de 88 até o ano de 2016, nós vimos uma construção de direitos. El proceso de esclavitud en Brasil fue muy cruel y hasta el 2016 no tenían este reconocimiento en la Constitución. De 2016 en adelante sí, ¿es correcto? A partir da Constituição Federal. Federal de 2016. 88. Ah, del 88 al 16. Ah, el 16 vino el backlash, claro, perdón. Por que o recorte de 2016? Porque a partir de 2016 nós tivemos uma ruptura com fortalecimento de grupos não democráticos no país e que atacou todas as nossas bases legais. En 2016 tuvieron una ruptura con grupos conservadores del país que minaron todas las bases legales de protección. Infelizmente, a década do afrodescendente para nós quilombolas no Brasil representou muito retrocesso. Esto representó un retroceso muy grande para las comunidades quilombolas en Brasil. La década do afrodescendente. Nós entendemos que para conquistar os direitos, nós precisamos contar com uma rede
das Américas, das comunidades afro-rurales, mas também contar com a sensibilização dos órgãos defensores de direitos humanos. Para conquistar derechos necesitan una red con todas las comunidades afro-rurales de las Américas, pero también contar con las instituciones de garantías de derechos humanos. Os poucos direitos alcançados no Brasil foi graças a OIT 169, que é internacional, porque os órgãos nacionais não estão sendo respeitados pelo atual governo. Sí. Sí, es mejor. Él dijo que solo fueron protegidos en Brasil por el convenio, porque si estuviera dependiendo del gobierno brasileño, de las instituciones brasileñas, nada podría ser garantizado como para los derechos de los quilombolas. Das 6.000 comunidades quilombolas, hoje o orçamento que nós temos para regularização fundiária no nosso país, previsto no orçamento para o próximo ano, é de R$54 mil. Para todas las 6.000 comunidades quilombolas en todo Brasil, solo hay una previsión de budget, ¿no? Del supuesto de R$54.000, que es como $10.000 más o menos. Então, nós precisamos nos somar para garantir os direitos, para que realmente seja efetivado os direitos dessas populações, e aí não especificamente da população quilombola, mas de todos os afro-rurales da América Latina. Es necesario unirse, no solo los quilombolas, pero todas las poblaciones afro de América Latina y Caribe. Muchas gracias, Antonio. El llamado a que esta sala justamente refleja esa invisibilidad y la falta de interés en destacar los impactos de las empresas y en la política estatal en materia del reconocimiento de los derechos diferenciales del pueblo afro-latinoamericano, específicamente los quilombolas de Brasil. Justamente me lleva esto entonces a la intervención que quiero ofrecerle la palabra a Mirta Claudina Gutiérrez de Honduras. En Honduras, un país donde la comunidad negra se caracteriza como garífuna, que tienen casi una doble condición indígena afrodescendiente, con una tradición histórica de haber llegado, haber logrado su independencia de la esclavización y constituirse como un pueblo, especialmente en la costa atlántica de Honduras, y con situaciones muy graves como las acciones de ataques por empresas de turismo y de agronegocio, especialmente la desaparición forzada de 4 líderes afro-hondureños garífunas en el puerto de la Cruz. Entonces, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te queríamos preguntar cuáles son las políticas actuales del gobierno de Honduras para la protección de estas personas afrodescendientes y qué acciones están desarrollando para hacer que las empresas respeten estos derechos diferenciales. Tienes la palabra. Muchas gracias a todos y todas. Gracias por la invitación al Estado de Honduras. Y bueno, como para poner en contexto a todos y todas, pues hace aproximadamente 5 o 6 meses que asumimos una nueva administración, el Estado de Honduras, después de salir de una bueno, no estamos saliendo todavía, está instaurada la narcodictadura del Partido Nacional, que es el partido que acaba de perder las elecciones en noviembre del 2021, y asume la administración del Estado un nuevo gobierno, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, con una fuerte política en el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos de todos y todas, pero sobre todo con un enfoque muy especializado con los grupos en situación de vulnerabilidad, y a eso nos referimos con nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Sabemos que dentro de nuestra Constitución se reconoce, ¿verdad?, que todas las personas tienen los mismos derechos. Sin embargo, el Estado ha tenido
por mucho tiempo, históricamente, la respuesta ha sido mínima para los pueblos indígenas y para los pueblos afrodescendientes. En ese sentido, en esta nueva administración, nosotros reconocemos la responsabilidad que tenemos de abordar estos pueblos con un enfoque basado en derechos humanos en todas las políticas en cuanto al tema de salud, educación, infraestructura, con el respeto a sus cosmovisiones de vida, a sus culturas, a sus formas de ver la perspectiva y cómo ellos se establecen, y respetándolo en todo sentido. En ese también hay un mandato de la presidenta, sobre todo en ratificar el convenio 169 de la OIT, y sobre todo reconocer que no solamente abarca a los pueblos indígenas, sino que también dentro de nuestro país están los pueblos afrodescendientes, más conocidos como los garífunas, que también deben de estar abarcados dentro del convenio 169. Eso lo tenemos bastante claro como Estado hondureño en este momento. Parte de eso es impulsar fuertemente esa perspectiva, y dentro del Instituto Nacional Agrario que tiene el gobierno, o el Estado en este sentido, es crear una dirección específica dentro del Instituto Nacional Agrario para la atención de los pueblos indígenas y afro, sobre todo con el tema de la titulación de la tierra. Sabemos que estos pueblos en su mayoría tienen títulos ancestrales que no han sido reconocidos históricamente por el Estado de Honduras, e incluso han entrado en disputa, ¿verdad? Porque actualmente aparecen nuevos dueños o se han apoderado a través del despojo, y aparecen con nuevas titulaciones y con toda una historia de destierro y de no reconocimiento de sus derechos. Y bueno, parte de nuestras políticas es que estos pueblos son sujetos de derecho, y el Estado tiene la obligación de garantizarlos, de protegerlos y de generar políticas públicas, pero además herramientas necesarias para la accesibilidad de ellos. También entendemos en el tema de salud y educación tiene que haber un tratamiento y una respuesta diferenciada, ya que en el tema educativo el gobierno intenta diversificar el acceso a la educación con el respeto a nivel lingüístico de estos pueblos para que no se pierda su lengua natal, y también en el tema de salud que se respete pues toda su tradición a nivel de tratamiento medicinal que ellos tienen dentro de sus propias cosmovisiones. Entonces también adaptarlo al sistema de salud, porque históricamente el Estado no ha reconocido las prácticas en estos temas, e incluso han sido criminalizados, estigmatizados y hasta pues penalizados, ¿no? Y no es posible seguir con una política de penalización o de criminalización cuando es su forma de ver la vida. Y bueno, otra de las cosas que tenemos actualmente es que este gobierno, desde que inició, retomamos la Comisión Interinstitucional y Cumplimiento de Sentencias. En el caso de Honduras tiene 2 sentencias referentes al tema del pueblo garífuna, que es la sentencia de Punta Piedra y la sentencia de El Triunfo de la Cruz, donde en Punta Piedra de los 10 puntos resolutivos de la sentencia se han cumplido 4 y 1 está parcialmente cumplido. Y dentro de la sentencia del Triunfo tenemos de los 10 puntos resolutivos, solamente 2 y 1 cumplidos y 1 parcialmente. Entonces, el retomar esta comisión ha significado empaparnos de qué es lo que, por qué fue condenado el Estado de Honduras, conocer el contexto del tema de la sentencia, y a partir de ahí, de las comisiones interinstitucionales que formamos parte de la comisión, que la presidencia la tiene la Secretaría de Derechos Humanos, mi persona a la cabeza, estamos ahí reconociendo como Estado, y además teniendo contacto directo con la organización que en este momento representa la sentencia, que es
la organización OFRANE, en la cabeza la compañera Miriam Miranda, y en ese sentido pues hemos tenido acercamientos muy importantes para el cumplimiento de estas dos sentencias y retomar la responsabilidad que tiene el Estado referente a esto. También comentarles que hay una tercera sentencia que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado va a ser nuevamente condenado, lamentablemente, no por nosotros ni nosotras, sino por las administraciones anteriores, que han negado, ¿no?, los derechos y el reconocimiento de estos pueblos, y que ahora pues nosotros tenemos el deber de honrar y de reconocer y de también reparar. Entonces, en ese sentido, la comisión en agosto hará una visita in situ para conocer el caso de San Juan, que también es otra comunidad garífuna que está demandado el Estado de Honduras. Y bueno, parte también de estas sentencias han sido las desapariciones o las ejecuciones extrajudiciales de defensores y defensoras afro en nuestro país, y una de las grandes deudas que tiene nuestro país es a nivel de investigación y de cumplimiento de acceso a la justicia para estos pueblos. Y aunque nosotros seamos, y hay que dejarlo claro, ¿no?, el Estado tiene 3 poderes independientes, y nosotros como Ejecutivo tenemos toda la voluntad de acompañar, de impulsar. Incluso reconocemos que dentro de todos esos avances que ha tenido el Estado de Honduras es la creación de una fiscalía en tema de las etnias, y nosotros como Ejecutivo estamos en toda la intención de impulsar y apoyar esta fiscalía para que pueda realmente responder y dar acceso a la justicia para estos pueblos. Sin embargo, sabemos que pues hay muchos intereses que están ahí, pero que asumimos la responsabilidad de nuestro mandato. Otra de las cosas que queremos mencionar es que dentro del Mecanismo Nacional de Protección, los casos que hemos llevado a cabo tienen que ver con el tema de despojo de tierras, producto de estos proyectos. O sea, los defensores y defensoras han llegado a buscar ayuda al mecanismo para la protección de su vida y para encontrar ciertas medidas, y lo que han argumentado en la mayoría de sus análisis es que están allí por el tema del despojo contra proyectos instalados, no solo a nivel turístico, sino que a nivel también de otras nuevas formas, y también por el tema del crimen organizado. Es importante que ustedes sepan que donde están ubicadas las comunidades garífunas en nuestro país está impregnado de narcotráfico, porque es la vía, ¿no?, es la frontera con Colombia, es la marítima, es la frontera con Belice, donde está todo el tema del tráfico de droga, que es otro de los grandes desafíos que tiene Honduras, que es gobernar con todo este crimen organizado instalado y perpetuado, y la utilización del Estado para su negocio y para su funcionamiento por más de 13 años. Entonces no es fácil asumir, es una gran responsabilidad, e incluso quienes estamos enfrente también tenemos la batalla contra todos estos grupos que queremos, ¿no?, cambiar las lógicas y recuperar un Estado de Derecho, y también nos enfrentamos a estas estructuras que tienen saqueado. Y por último, decir que nuestro compromiso y se reafirma en el respeto irrestricto a los derechos humanos, y también pues tener toda la colaboración a nivel internacional para poder seguir avanzando y poder seguir replanteando el tema de la refundación, porque sí aspiramos a refundar el Estado de Honduras, y sobre todo que sea construido desde la diversidad y el pluralismo que tiene nuestro país, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí, nunca habíamos hablado. Y felicitamos realmente la voluntad política que has expresado, ¿no? Es muy importante, y sobre todo para la OFRANE, una organización hermana con la que hemos caminado muchos años. Nos planteamos entonces una siguiente ronda rápida para dar oportunidad a una pregunta al público, pero es fundamentalmente tenemos a la vista una nueva década de lucha por los derechos de las personas afrodescendientes en las Naciones Unidas. ¿Cómo podríamos incorporar
algo que no está normalmente incorporado. Cuando hablamos de garífunas, de quilombolas, de comunidades negras, afrodescendientes en América Latina, a veces nos centramos mucho en el folclore, en el estereotipo, pero no estamos hablando de este componente empresarial, este enfoque de los sectores económicos que han despojado tierras en Colombia, en Honduras, que han causado también la pérdida de la identidad cultural de esas raíces de origen africano en nuestras comunidades. Entonces, ¿qué plantearíamos de cara a esta nueva década de los afrodescendientes? Sabemos que el grupo de trabajo de afrodescendientes logró la aprobación reciente de un foro permanente de pueblos afrodescendientes, con la misma estatura del foro permanente de pueblos indígenas. ¿Qué posibilidades habría para que este tema empresarial y la responsabilidad de las empresas estatales también de propiedad estatal o las empresas privadas y las multinacionales puedan realmente incorporar ese respeto y sobre todo el deber de protección que cabe a los estados? Entonces, 1 minuto para cada uno de las 4 participantes o 2 minutos para que nos puedan contar un poquito de ese tema. Fernanda, por favor. Voy a tomar 2 o 3 porque fui la que hablé menos en la ronda 1. Bueno, creo que hay un elemento fundamental que también salió mucho en esta sesión del foro anual que les comentaba del año pasado, donde por cierto estuvo Miriam Miranda, porque es maravillosa y cuanto más la puedo invitar a todos lados la invitaré, que era también el reconocimiento, ¿no?, del legado del pasado y de que realmente las estructuras económicas pues, en las que habitamos hoy fueron basadas en gran parte en procesos de esclavitud. Y que esto, bueno, esta discusión no se ha dado realmente con honestidad, ¿no? En ese momento, Miriam y otros activistas que estaban le decían un poco a las empresas, ¿no? ¿Qué pasa con la restitución de tierras? ¿Qué pasa con el reconocimiento de esos años de abuso? Que no necesariamente su empresa en particular perpetuó o está perpetuando ahora mismo, pero hay una historia. Entonces, yo lo he dicho mucho estos días porque además estamos en Colombia y me parece muy significativo y creo que sin reconciliación, primero sin verdad, sin reconciliación, sin reconocimiento, primero reconocimiento para la reconciliación, pues no hay construcción, ¿no? No hay futuro. Entonces creo que es bien importante también que haya un reconocimiento de estos abusos históricos por parte de todos los sectores, en este caso el sector privado, digamos, porque la pregunta fue sobre las empresas, y por supuesto de la responsabilidad de los estados y de nuestras sociedades mismas como sociedades racistas estructuralmente hablando, la verdad. Entonces creo que ahí hay todo un trabajo que hacer que digo, trasciende los mecanismos, ¿no? Que es mucho más profundo y de largo aliento. Me parece que el elemento que traía el compañero sobre el convenio 169 de la OIT y en general sobre tratar de que las comunidades afrodescendientes accedan a las mismas protecciones especiales o equivalentes, por ejemplo, que los pueblos indígenas, porque además hay muchos como los garífunas que tienen ambas como condiciones combinadas, creo que es fundamental porque de alguna manera esto ha habilitado a que no se les considere como poblaciones o pueblos y comunidades de protección especial en los procesos, por ejemplo, de debida diligencia, en la participación, etcétera. Entonces, a mí ese me parecería como un elemento sustancial, que aunque en México utilizamos el concepto pueblos indígenas y equiparables, ¿no? Porque también tenemos poblaciones rurales, por ejemplo, que se organizan en ejidos, es decir, que tienen titularidad común de la tierra, ¿no? Y no son necesariamente o no se autoidentifican como indígenas. Entonces, pues me parece como un elemento bastante importante esto de las comunidades equiparables, por usar un término otra vez común en México, porque eso permite acceder a mayores garantías de derechos. Y también permite que esto de alguna manera sea incorporado por parte de las empresas que, bueno, sabemos que tienen muchos retos y que no respetan necesariamente porque eso esté garantizado los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Y no necesariamente lo harán con las comunidades afrodescendientes, ojalá caminemos hacia allá, pero creo que esto es un elemento sustancial. Y lo otro también es que hagamos como un ejercicio consciente, tal vez como comunidad de práctica, porque la representación es importante, como decía el compañero, no está dada la representación en este salón, no se toca suficientemente el tema, y entonces creo que, bueno, el grupo de trabajo, por supuesto, que en los eventos, en los informes, etcétera,
puede y debe hacer un esfuerzo porque aparezca esta perspectiva y porque estemos sentadas las personas que tienen que estar sentadas a la mesa y tomando la voz las personas que tienen que tomar la voz. Entonces dejaría ese mensaje. Gracias. Bueno, yo solo diría 4 cosas para ser muy breve. En primero, respecto a las empresas, una de nuestras primeras acciones que tuvo el Estado de Honduras y del gobierno de la presidenta Castro fue la derogación total de la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico, sedes, que eran totalmente violatorias, no solamente afectaban a los pueblos indígenas y afro, sobre todo a los pueblos afro, porque eran donde estaban ya identificadas las zonas que iban a ser prácticamente concesionadas y convertirse en estados dentro de otro estado, ¿no? Entonces, no solamente, bueno, tenía un impacto directamente con las comunidades afro, y en este sentido, pues, nos declaramos en total rebeldía como Estado y, bueno, apegados a la soberanía nacional, ¿no? A la soberanía nacional y el respeto que debe de tener a nuestro territorio. En ese sentido, fue una acción totalmente directa contra las empresas y lo voy a decir en este foro porque es importante. Vamos a necesitar de la solidaridad de todos los estados de la región y de la sociedad civil y de los movimientos sociales, porque en estas empresas que se les restringió el seguir con estos proyectos que iban a despojar y que iban a tener impactos directos con nuestras poblaciones, ya están amenazando con demandar al Estado de Honduras a nivel internacional por la derogación de la ley, ¿no? Esa es una. Lo otro tiene que ver con el tema de que nosotros ya como Secretaría de Derechos Humanos ya dictaminamos a Cancillería de nuestro país la ratificación del Acuerdo de Escazú para que Honduras pueda ratificarse al Acuerdo de Escazú dentro de estos meses que vienen para que el país y el Estado pueda tener, ¿no? También el tema de la consulta, el tema del acceso a la información pública, el tema de la protección ambiental. Entonces, bueno, ya es otra acción bastante importante en este tema. Y bueno, lo otro tiene que ver con el tema de creamos como gobierno en este momento un programa que se llama Nuestras Raíces, que va específicamente para el reconocimiento y la garantía de derecho y protección de los pueblos indígenas y afro, sobre todo para el fortalecimiento y la promoción de su cultura y su rescate de manera diferenciada. Y por último, pues sabemos que el 20 de julio de este año se cumplen los 3 años de no tener justicia y una respuesta clara por parte del Estado de Honduras sobre la desaparición forzada de los 4 defensores garífunas de la zona del Triunfo de la Cruz, Tela. Y sabemos que tenemos una gran responsabilidad de impulsar el acceso a la justicia y sobre todo que el Estado rinda cuenta de qué fue lo que pasó con la vida de estos 3 defensores y de poder iniciar un proceso de reconocimiento y de reparación y de que estos hechos no se vuelvan a repetir. Lastimosamente, el tema de desaparición forzosa vuelve a calar en nuestro país y en nuestro estado, y realmente reconocemos que un hecho como este tenemos que rendir cuenta, tenemos que reconocerlo y tenemos que trabajar muy fuertemente con todos los actores involucrados para poder obtener justicia y que pues estos pueblos pues tengan la confianza, ¿no? De que el Estado va a brindar respuesta a sus necesidades. Entonces, solamente eso, mi solidaridad con el pueblo garífuna y con las comunidades. Y bueno, Miriam Miranda también decirlo, fue gran defensora de nuestra lucha, que tenemos una cercanía muy importante y yo creo que parte de que estemos ahora en este lado y con este mandato, no reconocemos de dónde venimos y de la par de quién hemos luchado, y eso significa pues mayor compromiso sobre lo que tenemos que hacer ahora que estamos en este cargo. Muchas gracias. Muy bueno, hay un poco de esperanza. Muy bueno escucharte, salgo feliz.
Bueno, algunos puntos creo que necesitamos en términos de Latinoamérica, Caribe y también de Brasil, ¿no? El primero, la implementación de leyes de protección, ¿no? Del convenio 169, no sé si debo hablar o no, pero es muy importante para nosotros en Brasil y tenemos que implementarlo. No necesitamos de ninguna legislación específica para eso. Entonces, hay que reaccionar porque hay grupos en el país que quieren cambiar eso. Entonces, vamos a seguir protegiendo el convenio y otros tratados. El tema de la consulta, consentimiento, veto y también el respecto a los protocolos de consulta, ¿no? Que es un tema muy importante para la CONAC, para otros pueblos y quizás incluso que las organizaciones, la academia y otros grupos puedan ofrecer apoyo para que esos procesos de construcción de protocolos puedan ser hechos. Los reconocimientos, desafortunadamente, en los últimos 4 años hubo una debilitación de las instituciones públicas de protección de los pueblos en Brasil, y eso es muy serio en términos de los derechos de los pueblos, de las políticas públicas, de la protección del medio ambiente y de los derechos humanos. Y ninguna tierra fue casi demarcada, ni hubo titulación de tierras para los pueblos afro y tampoco los indígenas. Entonces, eso es algo que es absolutamente necesario para los próximos años. Hablo de Brasil, pero eso es también un tema para otros países de América Latina y Caribe. Necesitamos de fondos para los quilombolas, para otros grupos, para apoyar sus trabajos, para apoyar sus luchas, incluso para apoyar sus litigios. Y fondos para la protección de defensores quilombolas, indígenas y otros que luchan por los derechos humanos y contra los impactos ambientales. Entonces, el tema de Escazú es muy importante, estoy de acuerdo, y para nosotros también en Brasil el proceso está un poco débil, ¿no? Sí, tenemos esperanza, hay esperanza. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de la participación, de la protección de las comunidades afectadas. Aquí estamos hablando de los quilombolas y otros, pero muy, muy necesario. Y la reparación, el tema de la reparación es absolutamente fundamental y es un tema que está muy lejos de ser implementado. Y por fin, con esos temas todos, es que el enfrentamiento muy serio de racismo estructural y racismo ambiental en todo, incluso en los procesos de debida diligencia de las empresas y de los estados. Creo que esos son los puntos principales. Eu não quero ser pessimista. E nem colocar o nós contra eles. Mas o fato é que nós estamos no outro lado da luta. Nós precisamos ressignificar desenvolvimento, né? Eu acho que o Estado tem um papel muito importante, primeiro, incentivar financeiramente aqueles que realmente fazem o desenvolvimento sustentável. E nossas comunidades quilombolas estão lá, nossas comunidades afro-rurais estão lá preservando as nascentes, estão lá preservando a flora, a fauna, estão preservando os animais, estão preservando a cultura, estão preservando os patrimônios. A grande pergunta que eu coloco de volta é como o Estado vai reconhecer isso como algo também importante. Porque o que as empresas fazem hoje nos nossos territórios... ¿Ustedes se entienden? Okay. O que as empresas fazem... Vou tentar. O que as empresas fazem em nossos territórios é acabar e daqui a 10 anos, não teremos mais o que comer, o que beber e nem o ar para respirar. Então, o que nós precisamos sair com encaminhamentos é que esses povos que realmente preservam e garantem o desenvolvimento permanente tenham
incentivos financeiros para estarem em seus territórios, fazendo isso que nós já fazemos. Bueno, entonces hemos escuchado unas intervenciones muy importantes que nos dan unas pautas de esperanza realmente respecto de la necesidad de incorporar no solamente la ratificación del 169, sino su aplicación sin necesidad de una reglamentación adicional, sino de una aplicación directa, la ratificación del Acuerdo de Escazú, la voluntad política del gobierno de Honduras de haber derogado la ley de las sedes, que es una cosa que aplaudimos realmente, y la voluntad política del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos de incorporar esta perspectiva afrodescendiente diferencial dentro de sus trabajos en los próximos años. Ahora entonces para una o dos intervenciones para ir cerrando nuestra sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo una pregunta muy específica. Es desde sus posiciones, a cada uno y cada una, ¿qué tanto están incorporando el Caribe en todo lo que están haciendo? Porque acaban de mencionar que el país que más afrodescendientes tiene es Brasil. Yo cuando miro un poco más para arriba y que veo Haití, por ejemplo, me pregunto. Entonces mi pregunta va hacia allá. Muchas gracias. Entonces, si no hay otra pregunta, le damos la palabra a otra pregunta y ya con eso cerramos, le damos la palabra aquí. Sí, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Mi pregunta es muy puntual, referida al concepto de justicia climática. Si consideran que es un concepto aparte o si puede englobar también justicia racial y ambiental, y cómo ese concepto de justicia climática puede permear pues, las agendas, o sea, en concreto la agenda de empresas y derechos humanos, pero también qué impactos puede tener, por ejemplo, en reparación, en temas de también pues, acceso a la justicia, porque creo que estas particularidades, pues está bien que sean incluidas como ejes temáticos, pero tienen un impacto práctico también en cómo se va a exigir a las empresas que lo cumplan, y me gustaría pues saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Empiezo por lo del Caribe, porque cuando fue mi designación yo dije, qué farsa, nunca hablamos de la C, somos unos mentirosos y mentirosas, porque yo tengo que representar a América Latina y el Caribe, si no conozco nada del Caribe, en toda honestidad. O sea, yo conozco a América Latina continental y es una, no es una farsa mía, pues el sistema sí está divide, también pone Asia y Pacífico todos juntos, imagínense la cantidad de países y contextos que entran ahí. Entonces, he estado, por lo menos en lo que al grupo de trabajo respecta y a mí como representante de nuestra región, incluyendo la sede Caribe, hablando con varios gobiernos de estados caribeños y tratando de empezar de a poquito a hacer enlaces también con organizaciones allá, ¿no? Tenemos también el Caribe hispanoparlante que podría participar en este foro, por ejemplo. Bueno, el angloparlante también porque hay interpretación, pero hay una experiencia, nomás les comparto porque son ideas y sé que no hay tiempo, las dejo colocadas y me voy, no, no es cierto. Pero creo que es bien importante la perspectiva del Caribe, no solo en estas conversaciones, en general en las conversaciones regionales sobre empresas y derechos humanos. Entonces, en Asia y Pacífico, esa región tan vasta, hay la experiencia de hacer foros subregionales, además del foro regional, ¿no? Y esa también puede ser una posibilidad como para ir haciendo, también hablando de contextos específicos, ¿no? Por ejemplo, con el Caribe se me ocurre que algo así podría, sobre todo para generar lazos, o sea, creo que realmente hay más trabajo avanzado en América Latina continental en esta agenda que en el Caribe. Entonces, pues también eso es una prioridad. Justicia climática, sin justicia racial y de género no hay justicia climática, por lo cual creo que los compañeros pueden aportar más. Bueno, yo también, pero no voy a usar más el micrófono. Gracias, Fernanda. Vale, entonces Mirta y luego, si quieres, de una vez le pasamos a Julia, que ha desarrollado mucho el concepto de justicia climática. Bueno, yo creo que Centroamérica y el Caribe hemos sido como muy discriminados. Muy poco se conoce de las problemáticas de nuestros países y realmente nos cruza mucho.
algunas similitudes sobre todo el tema de que sí somos países como muy ricos en recursos naturales, en bienes comunes, y que somos atractivos, ¿no? Por toda esa riqueza ambiental, por toda también esas cosmovisiones y esas poblaciones caribeñas que lo compartimos mucho, y que eso es lo que se resalta, pero nuestras problemáticas muy poco resaltan. Yo creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos acá es mencionar a nuestros países que estamos acá, que somos visibles, que existimos, que estamos empoderados, y que así como esas grandes potencias y esos grandes países que se están, pues, o que han llevado los grandes temas, ¿no?, de América Latina y que los han hecho andar, también nosotros tenemos que coger esa misma fuerza para que nos escuchen y para poder transformar nuestras realidades. Entonces yo sí me apego a la petición de visibilizarnos más, y además que se nos escuche también, ¿no? Y aprovechar estos espacios para poderlo decir. En esa parte. Lo otro de justicia climática y justicia ambiental, yo creo que en el caso de Honduras tenemos una gran deuda, y como decía nuestra compañera Berta, y ahora heroína nacional declarada por este gobierno en el estado de Honduras, que es despertar humanidad, ya no hay tiempo. Eso es lo que más hemos interiorizado, y que parte de entender el tema del capitalismo, del racismo, del patriarcado, tiene que ver que para poder salvar a este mundo y también acudir y que nuestros estados subsistan el respeto y la garantía a los derechos humanos, necesitamos dar respuestas integrales. Y es que para acceder a la justicia ambiental también necesitamos justicia en todos los sentidos, con todos los enfoques, desde un enfoque de género, desde un enfoque de derechos humanos, y sobre todo desde un enfoque interseccional. Los pueblos no han tenido justicia por más de 500 años, seguimos siendo pueblos en resistencia. Entonces, hoy que estamos como Estado y lo entendemos, ratifico que tener estas perspectivas y este cúmulo de experiencia nos hace repensarnos mucho más. Sin embargo, sabemos perfectamente que tener estas iniciativas, esta voluntad política, también es enfrentarnos a grupos fácticos del poder que constantemente están atacando la administración del gobierno actual, y que ponen en peligro los avances que dentro de 13 años queremos hacer en el corto tiempo. Entonces, ya no hay gracias. se nos acabó el tiempo, muy breve, Julia. Agradecer, Antonio. y bueno, ya has dicho todo. Ese es el concepto de cambio climático, y con una mirada de justicia racial. Entonces me siento muy feliz. Muchas gracias. Muchas Eu só gracias. queria falar sobre as questões da necessidade, mais devagar, né? Devagarito, despacito. Não, a necessidade que nós temos de fortalecer os vínculos e as representações. E essas representações que a gente coloca também, o Haiti coloca o Caribe, a gente precisa fortalecer esses vínculos, e desde o início que a gente vem colocando a necessidade de criar uma rede entre esses povos, que assim a gente possa estar trocando os conhecimentos e os fortalecimentos internos. Obrigado. Brigada, una cosa muy importante en esta sesión es que logramos reconocernos, pero además reconocer que el Caribe no es un añadido al final, sino que representa no solamente el primer pueblo libre de América Latina, Haití, ¿cierto? Con una crisis muy grande de refugiados en muchos países nuestros, con muestras de racismo, y que tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias a todas y todos por haber participado en el panel. Muy buena tarde.